Soy Beatriz Guerra, que soy la R4 de Pediatría, y la sesión titulada Maltrato infantil. Bueno, antes he puesto esta frase que es de un filósofo que me parece muy importante, que sería que sobre cada niño debería poner un cartel que dijera tratar con cuidado, pues contiene sueños. Entonces, casi nadie, probablemente los que estáis viendo, menos la gente del servicio, sea pediatras, y muchos os podéis preguntar, ¿necesitamos esta sesión? ¿Es importante una sesión de pediatría? ¿Es importante el tema del maltrato? Bueno, pues he recogido artículos de periódicos, tanto a nivel local como El Progreso, como a nivel nacional, en los que estamos viendo que las cifras de niños que han sufrido abusos están en una incidencia en aumento y, por tanto, es un tema de total actualidad. Entonces, ¿qué funciones tenemos como médicos? Pues debemos conocer y sospechar los casos de maltrato, debemos llegar al diagnóstico, tenemos que incluir las causas de abuso dentro del diagnóstico diferencial, debemos tratar y proteger al menor, comunicar a los servicios sociales cualquier situación de abuso que estemos presenciando, colaborar con la justicia mediante la realización de un parte de lesiones e intervenir en la prevención del maltrato. La OMS definió el maltrato infantil como todos aquellos actos intencionales, no accidentales, que realizan los adultos por acción o por omisión. Por tanto, el maltrato infantil puede ser físico, psicológico, sexual o por negligencia o abandono. Sabemos que cerca de 300 millones de niños de 2 a 4 años en todo el mundo son habitualmente víctimas de algún tipo de disciplina violenta por parte de sus cuidadores y que 1 de cada 4 adultos justifica la violencia durante la educación. UNICEF hizo un informe en España en los años 2015 y 2019 y estos son los datos que podemos obtener de este informe, en el que se vio que 27.100 niños fueron víctimas de delitos de violencia. 5.523 niños fueron víctimas de delitos graves en el ámbito familiar. 4.393 niños sufrieron abusos sexuales. Casi la mitad de las víctimas de delitos sexuales son menores de edad y 26 niños fueron asesinados en el 2015. Esta sesión está basada en este libro, que lo podéis descargar gratis en la página de la Asociación Española de Pediatría o de la Asociación de Urgencias Pediátricas. Es un libro que tendrá como unas 60 páginas, pero bueno, sí que trata temas bastante importantes sobre el manejo del maltrato infantil y es de reciente actualidad y está realizado por el Grupo de Trabajo de Atención al Maltrato Infantil de la Sociedad Española de Urgencias Pediátricas. En este libro se abordan temas como el maltrato físico, la negligencia o el abandono, el maltrato emocional, el abuso sexual, el síndrome de Munchausen por poderes, el maltrato prenatal o el maltrato institucional. Entonces, no todos los niños sufren maltrato, sino que en principio es una causa excepcional, ¿no? Entonces, ¿qué factores puede tener el niño para hacerlo más propenso al maltrato? Tenemos factores propios del niño, como son los menores de 4 años, los niños con enfermedades crónicas, niños prematuros o niños con alguna discapacidad física o intelectual. Tenemos los factores de riesgo propios de los padres o de los tutores, que son abuso de sustancias, por ejemplo, abuso de sustancias, problemas psiquiátricos, de factores relacionales, que se ha visto que familias monoparentales, padres jóvenes y, sobre todo, familias en las que haya una violencia familiar, eso está relacionado con aumento de las tasas de maltrato sobre el menor. De hecho, ya la ley en 2014 recoge que la violencia de género ya afecta al niño, sea esta víctima directa o indirecta. Y luego también tenemos los factores sociales y comunitarios, que hay bastantes estudios que demuestran como lugares con menor renta sí que hay un aumento de los casos de maltrato. Entonces, ¿ante qué debemos estar alerta? Ante historias clínicas sospechosas, los factores de riesgo que os acabo de mencionar, motivos de consulta en urgencias que sean como accidentes repetidos que no nos acaben de cuadrar, lo que nos puede contar el menor en la consulta o lo que no nos cuenta, sino que al explorarlo cómo actúa con nosotros, indicadores inespecíficos como serían rabietas, alteraciones del comportamiento, dolores funcionales, cosas que no nos acaben de encajar bien. A continuación os voy a exponer 3 casos que vimos aquí en el hospital y para que veáis cómo se pueden presentar los casos de maltrato en las urgencias de nuestro centro. El primer caso es una niña de 7 años que fue remitida por su pediatra porque al explorarla en la revisión del niño sano encontró múltiples hematomas. Las imágenes 1 y 2 son las hematomas en el tórax, en el abdomen de la niña. La imagen número 3 es donde vemos múltiples hematomas abdominales torácicos en diferentes estadios de evolución. En la imagen 4 es un TAC abdominal en la que se objetivó una fractura del 10º arco costal
un hematoma subcapsular hepático y líquido libre intraabdominal. En la exploración por aparatos y secundaria de la niña podemos observar una alopecia parcial que relacionamos con tirones de pelo y unas heridas en pabellones auriculares, probablemente como al tirarle la oreja. Este caso clínico me sirve para explicaros los indicadores del maltrato físico, que son en la piel y en la mucosa. Podemos ver las equimosis, las quemaduras, las alopecias o las mordeduras. Saber que las lesiones craneales e intracraneales son la primera causa de muerte. Podemos encontrarnos deformidades óseas y fracturas en diferentes estadios de evolución. Es importante realizar un fondo de ojo, y luego os lo explicaré, y es patognomónico encontrar unas hemorragias retinianas bilaterales. Sabemos que las causas viscerales son la segunda causa de muerte, como los traumatismos abdominales, y además debemos siempre valorar el aspecto externo del niño, ver la higiene, la vestimenta y el estado de nutrición cuando acuda a nuestra consulta. Aquí en la primera imagen es una serie ósea, la segunda es un TAC de un niño zarandeado donde vemos una hemorragia, y la tercera sería cómo se ven las hemorragias retinianas. El segundo caso es un caso que quizás sea el más conocido porque es bastante reciente, que fue de un lactante de 2 meses que fue derivado por su pediatra de atención primaria por una crisis convulsiva, que consistía en desviación de la mirada y movimientos anómalos. Ante una sospecha, bueno, ya de entrada nos parecía una historia un poco incongruente, había alguna alerta por parte de su pediatra de atención primaria, entonces se le realizó un TAC ya desde la urgencia. Y en el TAC, bueno, estas son las imágenes de la resonancia que se hicieron posteriormente, pero ya en el TAC se veía una encefalomalacia quística extensa con un hematoma sutural crónico frontal izquierdo. En el fondo de ojo vemos que, bueno, lo realizamos sospechando que pudiera haber lesiones, las hemorragias retinianas, como se había descrito antes, y se vio un desprendimiento de retina del ojo izquierdo postraumático con un desgarro gigante de 180 grados traccionado sin hemorragias retinianas. Estas son más imágenes del paciente. Y el tercer caso clínico es un lactante de 3 meses que fue trasladada al Hospital La Costa por un episodio de hipotonía y rechazo de la ingesta. En la exploración física del ingreso solamente destacaban una fontanela anterior abombada. Sí que también alertó a los médicos que la vieron por primera vez una historia familiar incongruente, que cada uno contaba una cosa, y por ello trasladaron a nuestro centro. Cuando llegó aquí inició crisis convulsivas, por lo que le realizamos un TAC craneal. En el TAC cerebral encontramos un hematoma subdural agudo, y se realizó un fondo de ojo en el que veíamos hemorragias retinianas bilaterales, que bueno, todo ello correspondía al síndrome del niño zarandeado. Síndrome del niño zarandeado es una forma específica de maltrato, se produce cuando se zarandea de forma brusca y violenta al lactante de forma repetida y tiene como consecuencia la rotura de los vasos cerebrales. Es un diagnóstico difícil, bueno, sí que deberíamos hacer un fondo de ojo donde observaríamos las hemorragias retinianas. Debemos sospecharlo con convulsiones de inicio reciente, una alteración brusca de la conciencia y lo más típico de encontrar en las pruebas de imagen son lesiones suturales, como es nuestro caso. Ya en 2010, Maguire publicó los patrones de hematomas evocados al abuso, que estas serían las lesiones sugestivas de maltrato. Por ejemplo, si vemos los hematomas pretibiales, que son muy típicos de los niños cuando juegan al fútbol, cuando se caen, no los incluiríamos, pero si vemos en muslos, en abdomen, en cuello, en pabellones auriculares, eso sí que nos debería al menos saltar una alerta. Entonces, vale, sospechamos un maltrato, ¿y qué tenemos que hacer, no? Pues qué pruebas tenemos que pedir al paciente. Una hematimetría y una coagulación, sobre todo si tenemos equimosis, una bioquímica en la que incluyamos iones, función hepática, función renal, CK y amilasa, sobre todo cuando sospechemos un traumatismo abdominal, como es el caso de la primera paciente, un sistemático de orina para descartar hematuria. Solicitaríamos asimismo drogas de abuso, porque ya os comenté que un factor de riesgo para estos peques es tener padres que sean consumidores habituales, entonces siempre solicitaríamos drogas de abuso. Realizaríamos una radiografía o una serie ósea y un TAC craneal si sospecháramos, pues por ejemplo, si viésemos un cefalohematoma o tuviéramos una alteración en el comportamiento o encontráramos crisis convulsivas como los pacientes que os fui contando. El hallazgo más frecuente es una hemorragia subdural. También, ante la sospecha de traumatismo abdominal, realizaríamos una ecografía abdominal o un TAC abdominal y siempre debemos realizar un fondo de ojo en menores de 2 años. Y una pregunta que no se nos puede pasar nunca por alto es si sospechamos una situación de abuso, es preguntar si hay más niños en el hogar. Y de haberlos hay que evaluarlos en esas siguientes 24 horas, porque es muy importante, porque si un pequeño está en una situación de abuso, probablemente sus hermanos también lo estén. ¿Qué debemos hacer?
Bueno, pues ante la sospecha o la evidencia de maltrato tenemos que notificarlo a los servicios sociales. Tenemos que valorar como médicos qué riesgo tiene perpetuación el maltrato. Esto lo vamos a ver según la frecuencia y las características de comportamiento de los padres. Debemos asimismo valorar la gravedad del maltrato, si este afecta a la integridad del menor, la gravedad de las lesiones y el nivel de vulnerabilidad del niño, es decir, la edad que tenga este y la capacidad física e intelectual. El parte de lesiones, bueno, supongo que lo sabréis, pero lo recuerdo, es un documento médico legal y por él comunicamos a la autoridad judicial la atención que hemos prestado al paciente y las lesiones que éste presentaba en el momento de la exploración. Debe ser breve y exhaustivo y debemos realizar 3 copias, una a los servicios sociales, otra para el juzgado y otra para la historia clínica. Nosotros, para realizar un parte de lesiones, lo realizaríamos a través de Janus en la opción de crear un informe y crear parte de lesiones. Y este es un ejemplo de cómo sería un parte de lesiones, donde vemos que hay un dibujo de, bueno, como un monegote en el que seleccionaríamos las zonas en las que está afecto. Bueno, llegados a este punto os habéis dormido porque no os interesaba nada la pediatría o os habéis deprimido muchísimo porque pensáis que todos son muy malas noticias. Y os quería decir que en abril del 2021 se aprobó por primera vez en el Congreso por una amplia mayoría una ley que protege a la violencia. Esta ley es la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la violencia y tiene 3 puntos fundamentales que son combatir la impunidad de los abusos a los menores, dar más valor al testimonio del niño y una atención integral a las víctimas. Entonces, ¿qué se espera como conclusión de nosotros como médicos? Que estemos atentos porque es muy importante ver estos datos de alarma que os he comentado, estar actualizados, saber qué hacer en caso de ver una situación de abuso, saber cómo deberíamos proceder y qué pruebas debemos solicitar. Siempre que veamos una situación como las anteriores, denunciar situaciones de vulnerabilidad y siempre apoyar al menor. Muchas gracias.